proceso de transformación urbana. Lo que estamos viviendo a nivel país, la propia pandemia, nos lleva a poner este tema sobre la mesa y de forma urgente. ¿Cuáles son las innovaciones tecnológicas, también los servicios digitales que pueden aportar para crear mejores condiciones de vida, para tener una mejor calidad de vida también? Son temas que se van a abordar en la siguiente sesión, que será moderada por Lorena Santana, directora ejecutiva de Do Smart City. Bienvenidos. Hola, muy contenta de estar esta tarde con ustedes. La verdad es que estoy excelentemente bien acompañada para tener una conversación desde diferentes puntos de vista en una temática que es la equidad social. Y tal como se decía, pensar en cualquier programa o estrategia de transformación territorial sin que ésta incluya lo que es la inclusión, considerando una equidad para los ciudadanos, la verdad que es imposible de pensar. Pasamos de una crisis social a una crisis sanitaria, la temática claramente está sobre la mesa y nos vemos enfrentados a, en forma urgente, hacernos cargo de esto. El objetivo final es que dentro de la ciudad la equidad social permita a todos los habitantes acceder a las mismas oportunidades, a los mismos derechos y con ello, por supuesto, tener una mejor calidad de vida y proyectarse entonces en lo que es una transformación de largo plazo, constante y que, por supuesto, va adaptándose a las diferentes formas en las cuales estamos viviendo. En esta sesión, entonces, vamos a tener con nosotros a Beatriz, que está desde España, entiendo. Hola Beatriz, buenas tardes. Hola, buenos días. Bien tarde. Beatriz es especialista en desarrollo urbano del Banco Mundial y desde el año 2014 trabaja en América Latina en proyectos relacionados con mejoramiento en barrios vulnerables, acceso a la vivienda y desarrollo territorial. Y actualmente está cogestionando la cartera de programas urbanos en el Banco Mundial en sede en Argentina. Hola Beatriz, buenas tardes. Por allá, ¿cómo está España? Hola, buenos días para ustedes. ¿Cómo están? Muy bien. Está también con nosotros Paulo Cañas. Él es ingeniero, director regional metropolitano, fue director regional metropolitano del IND, ex jefe nacional del Departamento de Fomento del Ministerio de Minería, ex Seremi de Minería, hoy consejero regional del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago por las comunas de San Miguel, La Cisterna, Pedro Aguirre Cerda, Los Espejos, San Ramón, El Bosque y La Pintana. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola Lorena, muchas gracias. Nos acompaña además Carlos Melo Riquelme, director del Centro de Ingeniería y Políticas Públicas de la Universidad San Sebastián, académico y consultor, ha ejercido cargos de liderazgo en el diseño y ejecución de políticas públicas de transporte, fue subsecretario de Transporte de Chile en el periodo 2016 y 2017. Carlos, muy buenas tardes, qué rico estar en esta oportunidad juntos. Hola Lorena, muy buenas tardes, saludos a todos y muchas gracias por la invitación. Y nos acompaña además Fernanda San Martín Gogán. Ella es directora de Gogán Arquitectos, integra la Comisión de Discapacidad de la SOFOFA, el Comité Temático de Discapacidad del Ministerio del Trabajo y el Comité de Accesibilidad del Colegio de Arquitectos. Es docente de la Universidad de los Andes y de la Universidad Central y además es socia de RedMat y pertenece al Registro de Mujeres en Alta Dirección del Ministerio de la Mujer. Qué orgullo tenerte, Fernanda, qué rico volver a encontrarnos. Hola, buenas tardes. Gracias. Y sin más que decir, quiero pasar a Beatriz para que en 8 minutos, Beatriz, la verdad es que bien exigente la organización en cumplir con los tiempos, nos permitas conocer desde tu punto de vista cómo las tecnologías y este proceso permite entonces también no solo la de vida de los habitantes de la ciudad, sino que también la calidad social de ellos mismos. Beatriz. Muchas gracias Lorena y muchísimas gracias por la invitación a participar del evento.
Yo, ya que soy la primera, quería comenzar proponiendo un marco para que pensemos en cómo construir una ciudad inclusiva y cómo las tecnologías nos pueden ayudar en este objetivo. Una de cada 5 personas en América Latina viven en barrios informales, sin acceso a servicios básicos de calidad, en condiciones de hacinamiento y marginadas de la ciudad formal, con acceso a menos oportunidades. Parece la señal con Beatriz. Mientras la estamos recuperando, como estamos en vivo, vamos a pasar inmediatamente entonces a Paulo, que ya tiene preparada su presentación. Paulo, por favor, mientras Beatriz se conecta nuevamente. Gracias, Lorena. Qué mejor introducción a esta charla que lo que pasó recién. Estamos en medio de un mundo donde la tecnología saltó y saltó. Sin embargo, dentro de la equidad social en una ciudad inteligente, la interacción de las personas dentro de una sociedad y sus comunidades no son solo la tecnología y cómo llegamos con esta tecnología a sus casas. Como bien lo decía Beatriz, hay una disparidad gigante en torno a todo lo que es la ciudad. Nosotros, como gobierno regional, a quien represento yo, estamos trabajando hace un tiempo como órgano colegiado electo por la ciudadanía, a diferencia de la gran mayoría de las organizaciones que nacen desde la base técnica, nosotros nacemos desde la base ciudadana. No podemos tener la soberbia de exponer desde el tecnicismo, porque no lo somos. Pero sin embargo sí podemos hablar dentro de la práctica de lo que nos toca a cada uno de nosotros estar en las distintas partes de lo que es las 52 comunas de la región metropolitana. ¿Qué es lo que estamos trabajando hoy día como gobierno regional? Estamos trabajando en un proyecto, Santiago Inteligente, que es la consecuencia de Santiago Resiliente y la consecuencia de Santiago Región Conectada. ¿Qué es lo que es Santiago Región Conectada? Es un espacio de dirección y gestión regional que nos ayuda a dar respuesta oportuna a las necesidades actuales de nuestros vecinos. ¿De qué manera? De manera estratégica y generando políticas públicas y escenarios públicos que nos permitan llegar a un término común. No avanza esto. Bueno, aquí está la mirada de lo que es la región. ¿Qué es lo que es Santiago? Santiago tiene 7 millones de habitantes, tiene 3.600.000 mujeres, 3.400.000 de hombres, tenemos una escolaridad de alrededor de 11,8 años por jefe de hogar, tenemos alrededor de 800.000 extranjeros, tenemos más de 2 millones de viviendas, tenemos un 62% de la población que trabaja y un 44% de mujeres que trabajan. La edad promedio, 4,1 años de la gente que está trabajando en un territorio de 15.000 kilómetros cuadrados. ¿Cuál es la idea de poder exponerles lo que es nuestra región? Es el mostrar cómo y bajo qué escenario se van a desarrollar las políticas públicas que nos ayuden a mejorar el centro que es la persona. Santiago es una ciudad viva, una ciudad que tiene eventos, tiene espacios deportivos, tiene incendios, tiene la falla San Ramón, que ante algún incidente nos puede generar problemas, tiene incendios, cortes de semáforo, accidentes, o sea, es una ciudad que todos los días tiene alguna acción. ¿Cuáles son los problemas que se generan en la ciudad? El gran problema está en torno a la cooperación y coordinación entre las entidades públicas y privadas de la región metropolitana. Causa muchos, efectos muchos, pero en sí todo baja lo que es la calidad de vida de los habitantes de la región. O sea, tenemos una región donde el poder ir a hacer o el tener que ir a hacer una actividad, un trámite a la notaría nos demora 3 horas, un viaje de un lugar de trabajo, agencia, un par de horas, problemas cotidianos, un accidente que corta un semáforo. ¿Cuál es la base bajo la cual nosotros tratamos de trabajar lo que es la mejora y las políticas públicas? ¿Y a qué me refiero con política pública? Para poder llevarlo más a lo concreto, nosotros tenemos más de 150.000 millones de pesos en inversión de infraestructura en la región. Toda la infraestructura grande, estadios, las pavimentaciones, las luminarias LED, con telemetría,
son parte de lo que nosotros votamos como Consejo Regional. Y para esto necesitamos también tener un marco de ciudad inteligente para poder votar a favor de la calidad de vida. ¿Qué es lo que dice el BIP en torno a qué es una ciudad inteligente? El BIP señala de que la persona es el centro del desarrollo, que las tecnologías de la información y la comunicación, las famosas TICs, tienen que ser para las personas, tiene que ser una formación eficiente, colaborativa, participación ciudadana. Nosotros le ponemos el acento. Nosotros tenemos participación ciudadana constante, diaria. Lo que es la gobernanza, el medio ambiente, la movilidad, la seguridad, el ciudadano, la economía, tienen relación con lo que es la ciudad, y ahí nosotros intervenimos día a día con estos proyectos que se generan. ¿Qué es lo que nosotros queremos lograr con este proyecto que a todo esto ya fue financiado? Ya existe hoy día el proyecto Santiago Inteligente en cooperación con la gran mayoría de los que han colaborado con este seminario, con este Expo Santiago Smart City, Corfo, Cercotec, en lo que queremos lograr como mejora. Procedimientos comunes y eficientes, mayor participación de la sociedad civil, información transparente, el optimizar la asignación de recursos, que tenemos 52 comunas, pero no todos reciben los mismos, indicadores de desempeños que puedan darnos matices de cómo seguir para al final generar una satisfacción en lo que son los vecinos más vulnerables de la región metropolitana y lo que es la equidad social, que la equidad social tiene relación en forma transversal con todos los ejes que nos llevan como ciudad inteligente. ¿Cuáles son los requisitos de una ciudad inteligente? Una infraestructura conectiva, tenemos internet de manera deficiente a veces, pero podemos recibir y enviar datos, nos podemos comunicar con el Twitter, con el WhatsApp, podemos señalar, tenemos el WASE que nos señala, tenemos una serie de tecnologías que nos ayudan, tenemos sensores y dispositivos conectados que también transmiten datos, pero ¿qué pasa con los centros integrados de operación y coordinación? ¿Qué pasa cuando alguien tiene un accidente y tenemos que llamar a los carabineros, a los bomberos, a la ambulancia? ¿Qué pasa con ese 911 con un ojo único que mira, hace una discriminación de qué pasó y envía, no sé, hasta un helicóptero para un accidente grave? ¿O terminamos enviando a 3 organizaciones que no se requería porque era un problema menor? Eso es parte de lo que se tiene que mejorar y no tiene hoy día en la región. La ciudad conectada, eso es lo que buscamos, eso es lo que estábamos tratando de transmitir con la lámina anterior. Hay muchos ejes que se trabajan para poder llegar a poder transmitir esto. El eje de movilidad, el eje de medio ambiente, el eje de seguridad, de gestión de riesgo, de desarrollo económico, de equidad social, que es transversal, son los que nos propone hoy día el Banco Mundial y dentro del cual nosotros estamos trabajando. Todos estos ejes te mejoran, tienen objetivo y te mejoran. Por ejemplo, en el tema de movilidad, apoyar la modernización de la gestión de la infraestructura de movilidad, apoyar lo que es las ciclovías. Una ciudad, si no es sustentable, no es inteligente. Ojo. Lo mismo con medio ambiente, con seguridad, donde requiere mucho más el poder analizar los datos y poder ser dinámico en torno a las gestiones. Y en el tema de equidad social, el apoyo de la identificación de cada uno de los problemas en cada parte del territorio. No puede ser de que el lugar en el cual tú naces predispone tu futuro. No puede ser de que hoy día el poder estar dentro de un programa educacional tan diverso que no genera en ningún sentido lo que es la igualdad de oportunidades al acceso de la información, de la formación. Nosotros hablamos mucho del emprendimiento, pero ¿qué pasa en el emprendimiento si yo no le doy herramientas para ser emprendedor a un ciudadano? Para esto se trata de estructurar y llevarlo al papel. Y el papel que quede fijado para que se logre en el largo plazo y no sea a las ganas de un grupo que tiene tiempo y espacio. Nosotros como consejeros tenemos 4 años de tiempo y de ahí es otro. Entonces, ¿qué hacemos? Tratamos de hacer un organigrama para que esta ciudad inteligente en el cual apoya el gobierno regional se alargue en el largo plazo y se genere, no sé, una sala de vigilancia con drones, con cámaras integradas, con sensores que nos permitan reaccionar de manera anticipada o de manera rápida a lo que fue la desgracia, la pérdida de los vecinos en Cerro Provincia, donde gastamos 60 millones de pesos en un puro helicóptero por un par de horas, los chiquillos los pillamos muertos, siendo que si hubiésemos tenido un dron con un software de sensibilidad térmica, lo hubiésemos pillado en horas, a lo más,
¿Qué pasa hoy día con los incendios? Tenemos una cantidad de incendios gigantes en las comunas rurales. Lo mismo, un dron con detección térmica en forma temprana los pilla y podemos hacer una acción temprana no teniendo que invertir en lo que es ya el problema con un incendio gigante. Aquí tenemos la gestión de eventos según un proceso multisectorial. Es como un ejemplo también como para que lo veamos. Son un conjunto de actividades que tenemos interrelacionadas y resuelven un problema. Hubo un accidente en la vía pública, se recepciona el accidente, la recepción se puede recepcionar por el Twitter o simplemente porque alguien hizo la denuncia, de ahí se verifica mediante cámara y se toma la decisión. Se sigue con el proceso, se termina el proceso. Si se sigue con el proceso, ¿a quién se llama? A bombero, a salud, a carabinero, a un centro de comunicaciones de personal municipal. De ahí se pasa el monitoreo y se termina el proceso. Esto no lo tenemos. Es simple para una ciudad sofisticada, 911, que todos lo hemos visto en programas de tele, pero en Chile no está. Y lamentablemente cuando hay un accidente no se logra mucho más. ¿Cuál es nuestra propuesta? Nuestra propuesta son 9 herramientas y perspectivas, mayor coordinación, análisis y proyectos SMART, con todo el concepto de lo nuevo, la tecnología, pero el servicio y la calidad del ciudadano, las decisiones oportunas y efectivas, y el servicio de excelencia al final, porque esto no es solo la tecnología y el traslado, también tiene que ver con el funcionamiento de un Estado donde los trámites también pueden tener tecnología. Hoy día con la firma electrónica, con la clave única masificada, podríamos llegar a tener una notaría en la casa si quisiéramos. Tenemos más celulares que personas en la región. Ocupémoslo. El Internet está, pero hay que ocuparlo bien. Ahora, finalmente, a modo de término, para poder dejar que los demás colegas hagan su exposición, creo que cuando nosotros hablamos de una ciudad a escala humana, no podemos tener en un café a alguien que paga $10 por ese café y en la esquina un chiquillo que está comiéndose lo que está en la basura ese café. No podemos tener una sociedad donde las diferencias, incluso hasta de movilidad con los vehículos, con los pagos de los permisos que hay, no te den la seguridad de que no te va a caer en un evento y eso puede significar la vida de alguien, con un transporte público de calidad a tiempo. No puede ser de que todavía exista en Santiago, Gran Santiago, zonas que no tengan agua potable. Eso también es parte del debe de una ciudad inteligente. Una ciudad inteligente va desde la salud, desde el medio ambiente, pero también va desde la necesidad básica de tener igualdad, de tener equiparidad, de tener al ciudadano dentro del centro, pero sí de forma lenta pero continua. Somos un país en subdesarrollo, somos un país que no tenemos todos los recursos, pero sí somos un país que podemos de a poquito avanzar, de a poquito, pero no parar. Y estas políticas públicas que nosotros estamos haciendo y proponiendo de forma interrelacionada con todos los organismos gubernamentales van en ese sentido, asegurar lo que es hoy día una política que continúe en el tiempo y que, en 50 años más, tengamos de verdad una ciudad inteligente donde el énfasis en tecnología sea igual que el énfasis en las personas. Eso sería, Lori, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias, Paulo. Quedamos bastante sumergidos en lo que está trabajando en estos momentos el gobierno regional. Por favor, Carlos, te quiero dar la palabra para que en tus 8 minutos nos puedas dar esa visión que tienes sobre la equidad social y cómo la tecnología aporta para que las personas tengan no solo una mejor calidad de vida, sino que también una mejor o igualdad social. Muchas gracias, Lorena. Aprovechar, obviamente, una vez más de agradecer a los organizadores de este evento. Creo que es un lujo que tengamos la Smart City Expo por primera vez aquí en Santiago. Yo hoy quiero proponer una mirada un poco distinta, un tema más específico sobre la equidad social. Quiero tratar de compartir con ustedes algunas reflexiones sobre una mirada desde la movilidad y la equidad social. Todos a veces entendemos, y me gustaría partir por definir o intentar definir o aproximarme a una definición de qué hablamos cuando hablamos de equidad social. Y creo que es importante distinguir el concepto de equidad social con el concepto de igualdad. Aquí hay una imagen que profusamente muchos de ustedes pueden haber visto, donde creo que se retrata muy claramente la diferencia, ¿ya? Cuando hablamos de equidad social, hablamos efectivamente de poner a disposición de los ciudadanos el acceso a las oportunidades
pero proveyendo también de forma diferenciada con aquellos que en el tiempo han ido quedando más postergados en ciertos servicios, en diferentes elementos que componen a esos ciudadanos que han ido quedando más postergados en el tiempo, darles un trato preferencial para que finalmente todos tengan el mismo acceso a las oportunidades. Entonces es un concepto que es distinto al concepto de igualdad, porque el concepto de igualdad señala que a todos les damos lo mismo. La equidad social va un paso más allá, ¿ya? Habla de ir resolviendo en el tiempo estas diferencias que se han ido produciendo por diferentes razones y en las cuales hoy día, estando acá en Santiago de Chile, creo que todos tenemos relativa conciencia y nos hemos ido dando cuenta de la importancia de estos temas en el último tiempo. Entonces, creo que cuando hablamos de equidad social, la pregunta relevante que queremos responder en general sobre esta temática es cómo garantizamos que todas las personas tengan acceso a las mismas oportunidades, pero considerando sus circunstancias particulares. Porque las circunstancias de todos en la ciudad, en una gran metrópolis, como puede ser Santiago, como puede ser Medellín, Buenos Aires, diferentes metrópolis, sobre todo en Latinoamérica, no son iguales. Ya no todos estamos expuestos a las mismas circunstancias y, por lo tanto, para garantizar ese acceso a las mismas oportunidades, tenemos que dar ciertos tratos preferentes a ciertos grupos. Entonces yo quiero proponer una aproximación y más que dar respuesta me gustaría generar preguntas con lo que quiero compartir con ustedes respecto a cómo la movilidad urbana puede jugar un rol crucial en este aspecto de avanzar hacia una mayor equidad social, pero también hacernos la pregunta de si lo estamos haciendo o no, ¿ya? Voy a dar ejemplos y basarme sobre todo en casos de Santiago. Nosotros estamos hoy día acá en Santiago, pero varios de estas situaciones o estos escenarios son aplicables para el contexto de todas las ciudades de Latinoamérica, que tenemos una condición bastante similar. Entonces, hablando de movilidad social y equidad, equidad social y movilidad, yo quisiera proponer una aproximación en 3 áreas o temáticas distintas que creo que son relevantes a la hora de considerar cómo la movilidad urbana puede aportar a la equidad social y cómo lo estamos haciendo en esos aspectos. Una es la provisión de infraestructura de movilidad y transporte. 2, un tema muy relevante que tiene que ver con la tarifa, el costo y la capacidad de acceder a esos servicios de transporte. Y 3, un tema que a veces se ve desligado de la movilidad, pero que es crucial para lo que vemos en las calles finalmente de nuestras ciudades, que tiene que ver con la localización de las actividades. Primero quería hablar sobre la tarifa y los costos de viaje. Y para esto quería dar 2 ejemplos que hoy día cualquier persona aquí en Santiago puede ver, pero como les decía recién, se pueden aplicar a cualquier ciudad del mundo. El gráfico o la tabla que ustedes pueden ver en la presentación refleja la proporción de el ingreso familiar que familias de los diferentes deciles gastan o tienen que gastar para utilizar el transporte público en la ciudad de Santiago. Este es el resultado de una memoria de título de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, de Martín Quirós. Y ustedes pueden darse cuenta que hasta el 5º decil, es decir, el 50% de la población, gasta más del 10% de sus ingresos mensuales en transporte público, para poder moverse en transporte público. Eso nos da una señal muy potente de que finalmente al 50% de la población en Santiago le es difícil poder pagar el transporte público. Y si yo no puedo acceder al transporte público, ¿cómo accedo a las oportunidades? ¿Cómo accedo a mi educación? ¿Cómo accedo al trabajo? Entonces, la tarifa o el costo es un elemento fundamental cuando hablamos de equidad social en la ciudad. ¿Cómo, de cierta forma, damos un tratamiento diferenciado para que todos puedan acceder? En general, hay un estándar que se ha definido a nivel mundial de que gastar más de un 10% en transporte público es un gasto excesivo. Y acá nosotros tenemos en Santiago familias, por ejemplo, del 1º o 2º decil, que gastan más del 20% de sus ingresos en transporte público. Eso es un problema que tenemos al garantizar equidad social. Otro caso que creo que ejemplifica muy bien esta relación entre equidad social y movilidad es el acceso a los modos de transporte inteligentes que han aparecido en el último tiempo. Y lo quise reflejar en el caso de las bicicletas públicas o los sistemas de scooter públicos, sistemas que cuando uno habla de movilidad inteligente, de movilidad sustentable, siempre aparecen en la discusión. Nosotros en la universidad estamos investigando precisamente sobre la micromovilidad.
Y una cosa que hemos dado cuenta es que la tarifa de la micromovilidad, que hoy día no está integrada al transporte público, es una barrera de acceso para que la población la utilice. Entonces, todos los beneficios que a las ciudades les podría generar el utilizar la micromovilidad se caen porque es un sistema que no está integrado a la tarifa del transporte público. Entonces, primera conclusión importante, para generar equidad desde la movilidad, necesitamos garantizar el acceso a la movilidad y que la tarifa no sea una barrera para ese acceso. El segundo caso que quería plantear es un caso que seguramente todos sí nos damos cuenta, ¿ya? Y tiene que ver con la diferencia en los estándares de infraestructura de movilidad, que son una realidad en nuestras ciudades. No es el mismo trato y por lo tanto no contribuye a generar social el que de los distintos modos en el uso del espacio, y la primera ilustración, genial ilustración a mi juicio de Fabián Todorovich, un gran artista chileno, ejemplifica muy bien el cómo nosotros, en vez de generar equidad social con la distribución del espacio para la movilidad en nuestras ciudades, estamos generando todo lo contrario. A quienes necesitan mejores condiciones de viaje, nosotros se lo hacemos más difícil, se lo hacemos más incómodo, se lo hacemos más inseguro, como pueden ser los ciclistas o los usuarios del transporte público. Pero también esta diferencia se refleja en el estándar de la infraestructura. No es lo mismo un paradero en una comuna de alto ingreso que en una comuna de bajo ingreso. Y la verdad que es absolutamente ilógico que en una misma ciudad se produzca esta diferencia en la entrega de bienes que son bienes públicos. Entonces, claramente, esta diferencia en los estándares de la infraestructura también son una barrera para generar mayor equidad social. Si nosotros buscáramos generar mayor equidad social a través de la infraestructura, la inversión en el estándar de las comunas o de los sectores de la ciudad de bajos ingresos debiese ser mayor que la de las comunas de altos ingresos. Porque, como decía antes, hay que dar un trato preferente a aquel que ha tenido más complicaciones a lo largo de su vida para generar una equidad social y un igual acceso a las oportunidades. Entonces, aquí hay un desafío gigante que está muy relacionado con los problemas de gobernanza que existen en algunas ciudades, en particular en las ciudades chilenas. Y el último caso que quería reflejar es la localización de actividades, ¿ya? Algo que a veces se ve alejado del tema de transporte, pero que es fundamental. Y las tres figuras que quise mostrarles creo que representan muy bien un fenómeno que en Santiago vivimos, pero que también se ve en todas las ciudades del mundo. Hay una concentración de las oportunidades laborales, en particular en aquellos lugares donde les es más fácil acceder a los sectores de alta renta. Ya en el caso de Santiago, ese es el sector nororiente de la ciudad, y ustedes pueden ver en la primera imagen, que es resultado de una tesis de magíster de Gonzalo Suazo en la Universidad Católica, que muestra que en el 12% del área de Santiago hay un 64% del desarrollo de superficie de oficinas en los últimos 10 años. Es decir, estamos haciendo las oficinas a donde viven las personas de mayor ingreso. Eso se refleja en las dos imágenes siguientes, o la consecuencia de eso son las dos imágenes siguientes que quería compartir con ustedes, que son imágenes que generó el geógrafo Juan Correa. La primera de ellas muestra dónde se concentran las actividades laborales, y pueden ver que en el mismo eje donde viven las personas de altos ingresos es donde están las oportunidades de trabajo. Por lo tanto, si yo no pertenezco a esos sectores, ¿qué pasa? Lo de la última lámina, tengo que viajar más y mis tiempos de viaje se hacen más largos. Entonces, si queremos generar de nuevo equidad urbana para todos, necesitamos acercar las fuentes de trabajo a donde viven las personas, no donde viven las personas de altos ingresos, que tienen mayores facilidades y mayor acceso a transportarse versus las personas que viven en lugares donde se concentran personas de menores ingresos. Entonces, nuestra localización de actividades tampoco está generando equidad social. Quise mostrar en tres simples aspectos, tarifa, costo, localización de actividades e infraestructura, que la movilidad puede ser un elemento para generar equidad social. Pero en nuestras ciudades tenemos ciertas brechas todavía que cubrir en ese sentido. Y por lo tanto, en resumen, me interesa que todos nos quede presente que la movilidad sí juega un rol importante al promover la movilidad social, que el desarrollo de la movilidad urbana requiere introducir este principio de justicia a la idea de igualdad para reparar las diferencias que hay en nuestras ciudades. Estas diferencias pueden verse en diferentes aspectos, como vimos en la presentación. Y por último, transmitir un mensaje similar al que dio Paulo. Lo SMART no puede quedarse en las soluciones de microescala o prototipo. Todos
son problemas de gran escala, que necesitan más planificación urbana, mejor gobernanza de nuestras ciudades, más y mejor inversión del Estado. Y por lo tanto, cuando hablamos de Smart Cities, también hablamos de esto, hablamos de grandes desafíos y no solamente de pequeñas intervenciones o solo de tecnología, ¿ya? Lo Smart es basado o centrado en las personas y mejorar su calidad de vida. Eso. Así quiero darle el pase desde lo que es la planificación urbana a Fernanda, que desde su mirada de arquitecto nos va a mostrar su visión. Hola, buenas tardes. A ver, yo les quiero contar un poco, quiero comenzar contándoles la experiencia de un amigo mío, trabaja conmigo, se llama Juan Carlos. Juan Carlos, como todos nosotros hace algún tiempo, él es Juan Carlos, quiso y tuvo que ir a una entrevista de trabajo, pero Juan Carlos tuvo algunos inconvenientes en el camino. Juan Carlos, súper deportista. Juan Carlos tiene, de hecho, hace 2 deportes de elite, pero parece que haciendo así todo tan deportista, no fue suficiente, no es suficiente para la ciudad que hoy día tenemos. Juan Carlos tuvo problemas en su desplazamiento, tuvo problemas para que el bus lo recogiera. Juan Carlos tuvo problemas en el metro, no pudo salir de la estación del metro porque el metro no tenía ascensor. Por lo tanto, sus tiempos de traslado aumentaron y fue complejo poder llegar para Juan Carlos al final a su destino final. Él es Juan Carlos. Juan Carlos tiene una paraplegia espástica. Juan Carlos trabaja conmigo, es una persona como todos nosotros, pero hoy día la ciudad en su momento no fue diseñada no fue pensada desde el diseño universal, por lo tanto hoy día la ciudad no está adecuada para que él pueda movilizarse como todos nosotros. ¿Por qué les cuento esto? O ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver esto en realidad con la Smart City? Bueno, tiene mucho que ver. Lo que quiero es plantear que de alguna manera podamos pensar en cómo damos respuesta a esta pregunta. ¿Cómo avanzamos hacia una ciudad más inclusiva desde la ciudad inteligente y accesible? Les puse este ejemplo porque quería un poco que entendieran la relación que existe entre el diseño del espacio físico y el nivel de inclusión social que hoy día tienen las personas. Y cómo el diseño puede potenciar de alguna manera y otorgar autonomía e independencia para las personas con discapacidad. Pero no tan solo para ellos, por eso les puse esta imagen. Hoy día, todas las barreras de accesibilidad o las mejoras en temas de infraestructura, tecnologías de la información, transporte, afectan al 80% de la población en Chile. Estamos hablando de las personas obesas, de los adultos mayores, de los niños, de las mujeres embarazadas, de las personas de talla baja, de las personas que en algún momento podríamos tener alguna discapacidad temporal. Todo ese universo de personas hoy día es el 80% de la población en Chile. Por lo tanto, tenemos que pensar que si queremos hacer una ciudad pensada o diseñada para todos, tenemos que acoger este 80%. Pero hay 3 aspectos fundamentales que tenemos que abordar. Primero, es pensar la ciudad como un espacio físico, un espacio que entrega las oportunidades y puede otorgar a las personas facilidades en su desplazamiento para que estos se desplacen de manera libre y segura. Pensar la ciudad como una ciudad económica que ofrece a sus habitantes oportunidades de trabajo, de consumo y de acceso a los servicios. Y pensar la ciudad como un espacio social, donde las personas hoy día se vinculan, generan redes e interactúan entre sí. Imagínense lo maravilloso que sería que todos estos factores que de alguna manera son unos componentes importantes para el bienestar de las personas puedan garantizar una ciudad óptima para poder desplazarse, una ciudad óptima que sea inclusiva, que sea accesible y además que recoja y garantice el bienestar de las personas. Para mí, esa hoy día es una ciudad inteligente. Una ciudad que es un sistema dinámico, con todos los factores que de alguna manera la componen, las organizaciones, el medio ambiente, la economía, la movilidad, que es muy importante, las personas y su forma de vivir. Cómo esto tiene que garantizar la inclusión, la accesibilidad y el bienestar de todos. Ahora les pregunto,
¿Es posible entonces diseñar ciudades inteligentes para este 80% de la población? ¿Qué opinan ustedes? Claro, es posible. ¿Por qué? Porque es una forma de aprovechar el potencial de la ciudad para poder garantizar la igualdad de oportunidades y reducir las brechas que hoy día además existen en la población. Se estima que para el 2050 la población urbana superará alrededor del 70%. ¿Ya? Eso es súper relevante, porque al final, ¿qué significa? Significa que la calidad de vida de todos se verá entre otros. Por lo tanto, tenemos que hacernos cargo. Pensemos entonces cómo sería esta ciudad del futuro. Esta ciudad que acoja no solamente a las personas con discapacidad como Juan Carlos, sino que acoja a este 80% de la población que hoy día se ve beneficiada, afectada con cualquier intervención que hagamos, desde la gobernanza hasta los municipios, hasta las mismas organizaciones sociales. Pensemos esta ciudad como una ciudad, tiene que ser una ciudad que asegure y garantice los derechos de las personas en igualdad de condiciones, donde no exista discriminación, donde el diseño de alguna manera pueda otorgar de manera igualitaria para todos, independiente de la condición que ésta tenga, y pueda garantizar que éstas puedan manejarse de manera digna, autónoma y segura. ¿Y cómo lo hacemos? Una herramienta de apoyo hoy día es la tecnología digital, la cual de a poco se va incorporando a esta nueva forma de vivir la ciudad, una tecnología que nos va a permitir a futuro poder integrar en un solo sistema todos los servicios y ojalá estos en tiempo real. Una tecnología que es una herramienta donde de alguna manera nos puede ayudar a tomar mejores decisiones, una tecnología que siempre, cualquier tipo de ciudad que pensemos con el apoyo de tecnología, tenemos que pensarla teniendo siempre el foco en las personas. La persona como el centro, lo dijo Pablo en su momento, lo nombró Carlos también. Por lo tanto, tenemos que pensar a la persona en el centro, cuál es el bienestar que esto genera para ellos y cómo de alguna manera esta herramienta o cualquier tipo de ciudad a la cual aspiremos debe tener el foco en ellos, porque hoy día lo que tenemos que hacer es humanizar la ciudad para poder generar que las personas se puedan conectar. Lo anterior, de todos modos, implica una gestión sostenible de la accesibilidad en el transporte, la accesibilidad urbana, a las tecnologías de la información, la señalética. ¿Cómo podemos hacer que todo este sistema de alguna manera se vaya integrando y se vaya incorporando al bienestar de las personas? Al gestionar lo anterior implica una gestión sostenible de la accesibilidad, por lo tanto tenemos que resaltar de algún modo el carácter inclusivo de las ciudades y tenemos que entender que debe existir de alguna manera la obligatoriedad de poder incorporar los principios de diseño universal en este desarrollo de nueva ciudad para que así podamos comprender cómo funciona el entorno. Por lo tanto, ¿qué podemos lograr impulsando ciudades pensadas en las personas? ¿Qué podemos lograr impulsando ciudades más inteligentes o que acojan este 80%? Ahí les puse 3 imágenes. A raíz de todo lo que ustedes han conversado, creo que una de las cosas más importantes que se puede impulsar es a dinamizar la economía local y dinamizar la economía de las ciudades. Generar espacios donde las personas podamos impulsar a las personas a que realicen actividades, a que puedan emprender, a que puedan desarrollarse de manera económica y que de alguna manera esto nos aportaría a acortar la brecha de desigualdad solamente generando oportunidades, generando impulso económico, generando actividad emprendedora, reduciría de alguna manera la brecha de la desigualdad y también aportaríamos de algún modo a reducir hoy día la pobreza, porque la población vulnerable en relación a las personas con discapacidad, la falta de oportunidades que tiene, la falta de accesibilidad a las tecnologías de la información, al transporte, a trasladarse, como le pasó a Juan Carlos, hoy día, y hay estudios referentes a eso, las personas con discapacidad están dentro de los grupos vulnerables y son familias más pobres. Por lo tanto, hay un foco muy importante que tenemos que ver. Entonces les pregunto de nuevo, a raíz de todo lo que les comenté, todo esto es posible siempre y cuando se genere un trabajo colaborativo donde exista y sea parte la sociedad civil, los organismos públicos, los organismos privados y la academia.
Yo creo que esas 4 entidades son súper relevantes hoy día. Por lo tanto, les pregunto, entonces, ¿es posible diseñar para todos? Para este 80% y para nosotros que también somos personas que en algún momento podríamos tener alguna discapacidad. Claro que es posible. Es posible, porque al final, hoy día, muchas veces pensamos que para lograr ciudades más inteligentes, ciudades desarrolladas más accesibles, está vinculado directamente con el alto costo en la infraestructura o la incorporación de alto costo en tecnología. Y no siempre es así. Hoy día tenemos que pensar y tratar de incorporar un nuevo pensamiento de ciudad inteligente, una ciudad que de alguna manera se anticipa y que asegure la óptima participación de todas las personas en todos los quehaceres que hoy día hacemos. Por lo tanto, dentro de impulsar este pensamiento de una nueva ciudad inteligente que se anticipa, tenemos que incorporar un pensamiento de colaboración y empatía. Se hace imprescindible para que las grandes inversiones que se ejecuten en algún momento generen inclusión sostenible en el tiempo, y esto no es en vano, porque muchas veces generamos intervenciones urbanas que no están muy bien pensadas o que no fueron trabajadas con la sociedad civil. Por lo tanto, ahí existe una problemática que muchas veces las inversiones, y después lo vamos a conversar, muchas veces son en vano, o los altos costos de las intervenciones no llegan a buen puerto. Por lo tanto, la invitación hoy día es usar la tecnología, pero siempre pensando en las personas, en función a las personas. Hoy día la tecnología es una herramienta de apoyo para poder hacer esta nueva forma de vivir una ciudad y poder convivir de alguna manera de los distintos espacios. Las ciudades tienen un tremendo potencial hoy día para generar las condiciones de bienestar y de alguna manera generar estos espacios humanos, como yo les llamo, que permitan conectar personas. Y tenemos que pensar en que, de alguna manera, esta ciudad inteligente va más allá de la infraestructura física. Una ciudad inteligente es una ciudad que piensa en las personas, es una ciudad que tenemos que mirar la ciudad inteligente no solamente como una ciudad tecnológica. Por lo tanto, recordemos que en algún momento todos nosotros podríamos tener alguna discapacidad, vamos todos a ser adultos mayores y vamos a necesitar vivir en una ciudad inteligente. Para terminar, quería comentarles que hoy día no es necesario vivir la discapacidad para tomar acción. Hoy día la ciudad inteligente es una ciudad pensada de manera inclusiva y accesible para todos y todas. Hoy día una ciudad inteligente es una mejor ciudad para toda la población. Muchas gracias. Gracias, Fernanda. Y quiero pasar rápidamente a Beatriz, que ahora sí parece que conectada desde España no puede ver. Beatriz, por favor, adelante. Hola, sí, disculpen la tecnología fue en nuestra contra. Creo que la mayor parte de los colegas ya tocaron muchos de los puntos que quería hacer y sé que nos queda poco tiempo, así que les pido si adelantan varias slides para ir directamente a los ejemplos. Un poco más adelante, por favor. Un poco lo que yo planteaba y que ya plantearon Fernanda, Carlos, Paulo, es que una ciudad inteligente tiene que ser necesariamente una ciudad inclusiva, ¿no? Y cuando hablamos de inclusión podemos pensar en la inclusión espacial, es decir, cómo planificamos nuestras ciudades, y ahí viene lo que comentaba Carlos de los temas de transporte y accesibilidad. Siguiente, por favor. La inclusión económica, cómo dar oportunidades para que todos tengan acceso a empleos, a la educación, y la inclusión social. Aquí entran todos los temas que se refería Fernanda sobre las personas con discapacidad, pero también quería destacar otro tema que es las mujeres, ¿no? Las mujeres enfrentan también desafíos bien específicos en nuestras ciudades, la falta de servicios y de infraestructura les afecta de manera desproporcionada cuando son ellas las que están a cargo de los cuidados. Las mujeres también se enfrentan a problemas de violencia urbana. Generalmente están subrepresentadas en los procesos de planificación urbana y están sobrerepresentadas en lo que es la economía informal, trabajando en condiciones muchas veces inseguras e insalubres. Entonces también tenemos que pensar en cómo la ciudad, cuando la planificamos, cómo atendemos las necesidades de los distintos ciudadanos. Siguiente, por favor.
Entonces, yo lo que quería aquí era dar un poco algunos ejemplos de cómo la tecnología nos puede ayudar a construir estas ciudades inclusivas. Siguiente. El primer ejemplo que traigo es de Buenos Aires, del barrio Mújica, también de la Villa 31, el Ayuntamiento informa mundial, estamos apoyando al gobierno de la ciudad en un proyecto de transformación para integrar al barrio en la ciudad. Siguiente. Y les quería contar algunos ejemplos específicos del uso de la tecnología en el contexto de este barrio, que me parecen muy interesantes, que surgieron durante la pandemia. Esta es una plataforma para que los comerciantes del barrio puedan vender sus productos en el resto de la ciudad. Entonces, no solo es la tecnología que les permite generar oportunidades laborales y tener más clientes, sino que también es el uso de la tecnología les ayuda a integrarse en el resto de la ciudad, de la cual hoy están marginados. Siguiente, por favor. Pero tenemos que tener en cuenta que por sí no resuelve los problemas. Todo esto lleva atrás un gran trabajo de formalización del comercio, capacitación, bancarización, etc. Entonces, para resaltar, la tecnología de por sí sola no va a resolver nuestros problemas. Siguiente. Este es otro ejemplo en el barrio, también algunos de los emprendedores se juntaron y crearon una plataforma online donde ofrecen sus servicios de mensajería, de flete para mudanzas y demás al resto de la ciudad, expandiendo, digamos, su base comercial. Siguiente. Y también durante la pandemia fue muy importante poder ofrecerse acceso para pagar con otros medios de pago distintos al efectivo. Y entonces, no solo ofreciendo a los comerciantes la tecnología para poder cobrar con tarjeta de crédito o con teléfonos celulares y demás, sino también apoyando a los residentes, a los más vulnerables, a bancarizarse y a tener acceso a esas tecnologías de pago. Entonces, digamos que es un proceso en dos sentidos que se tiene que dar. Un punto a resaltar, me parece que esta pandemia destacó la necesidad de la inclusión financiera de los más vulnerables. En Argentina, en el segundo trimestre de este año, el número de cuentas bancarias aumentó un 10%, ¿no? Dando cuenta de esa necesidad que tenemos ahora de tener acceso a medios de pagos digitales. Siguiente. Este es otro ejemplo que es de La Paz, en Bolivia, donde apoyamos en la construcción de una plataforma digital para que los ciudadanos de barrios vulnerables pudiesen comunicarse con el municipio, tanto para poner quejas, dar sugerencias, pero también para poder participar en los propios procesos de planificación de los proyectos de urbanización de sus barrios. Y un punto a destacar aquí fue que el éxito de la herramienta también parte de haber involucrado a los propios ciudadanos en el diseño de la misma, ¿no? Porque si no después es difícil asegurar su uso y su sostenibilidad en el tiempo. Y el último ejemplo es un ejemplo de Dar es Salaam en Tanzania, donde usando plataformas como OpenStreetMaps trabajamos con los ciudadanos, los residentes de los barrios más vulnerables, en mapear sus barrios, para tener acceso a información cartográfica que hoy no existe sin esta iniciativa, que no solo ayudó a recolectar toda esa información para poder planificar intervenciones, en este caso enfocadas en reducir los riesgos de inundaciones, sino en empoderar a los ciudadanos en el propio proceso de planificación y en tener acceso a esos datos. Y además, a través de su participación, pudimos tener un sistema más robusto, incluyendo datos que para ellos son importantes, ¿no? Siguiente. Este como reflexión final y alineada con las presentaciones anteriores, yo quería dejar digamos, para debatir o para compartir con ustedes cómo construir ciudades inclusivas
tiene que ser el principal objetivo cuando pensamos en construir ciudades inteligentes, ¿no? Cómo poner al ciudadano, como decían los colegas, en el centro de esta planificación. Y con eso ya termino, dejando un poco de espacio. Sí, muchas gracias, Beatriz. Sí, la verdad es que se tiempo de una forma impresionante, nos quedan 10 minutos, me gustaría que nos compartieras todavía en estos ejemplos que nos mostraste, cómo todo este cambio, toda esta intervención provocó también un mejor acceso al empleo, porque parte de lo que estábamos conversando justamente es que parece ser una barrera importante para poder mejorar la condición social. ¿Nos puedes contar un poco de eso? Sí, exacto. Más o menos aproximadamente el 50% de la gente en la región no tiene acceso a la banda ancha de Internet, ¿no? Están excluidos digitalmente y tienen acceso a menos oportunidades. Y como veíamos, eso les impide acceder a posibilidades de empleo remoto, a plataformas de venta, a educación, a servicios financieros, ¿no? Estamos viendo cómo la naturaleza del empleo está cambiando con la pandemia y probablemente esta idea del trabajo remoto ha venido para quedarse. Y también el uso de las plataformas digitales para la compra y venta de productos. Entonces, en estos ejemplos vemos cómo podemos incluir a otros ciudadanos en ese proceso de vender en plataformas digitales, cómo pueden tener acceso a otros mercados que normalmente no los tienen, pero como decía, por una parte tenemos que fortalecer el acceso de esos ciudadanos a la banda ancha de Internet y a las tecnologías que necesitan para poder hacer uso de ella, y también tenemos que fortalecerlos en las capacidades que tienen para poder hacer uso de esas tecnologías. Efectivamente, la brecha digital y la brecha técnica, si se puede decir, para poder hacer uso de la tecnología. Y en ese mismo sentido, Carlos, dicen por ahí que la pandemia y esto que estuvimos encerrados será el mejor laboratorio para poder hacer unos buenos experimentos respecto a la movilidad. Lo dice Beatriz también, de que nos vamos a quedar en casa trabajando con teletrabajo. Ahí hay algo que cambió. Cuéntanos, por favor, desde la academia, ¿cómo investigaron y cuáles son las conclusiones a las cuales llegaron? Mira, efectivamente la pandemia dio un escenario importante para introducir ciertos cambios en aspectos, por ejemplo, como la gestión de la demanda. El teletrabajo abrió una puerta. El uso de modos más sostenibles o de modos de transporte activo, como la bicicleta o la caminata, reemplazando al transporte público por motivos de sentirse más seguro. Ahí hay un mundo de posibilidades y hasta el día de hoy tú puedes ver mucha investigación que está surgiendo, mucha toma de datos desde la academia. Pero esa oportunidad creo yo que igual dificulta el profundizar en la equidad social. Finalmente quienes no teletrabajan son las personas de menores ingresos, quienes no tienen ciclovías nuevas son las personas de menores ingresos que se siguen teniendo que mover en el transporte público. Entonces, el desafío de la equidad social en esa nueva movilidad que impone la pandemia sigue existiendo y creo que es un desafío que se va a mantener en el mediano plazo al menos. Así que hay bastantes brechas por ahí que cubrir y hay un llamado importante a la academia a proponer soluciones para esos grupos, para los grupos más vulnerables. Exactamente, y tal como lo decía Fernanda, aquí se necesita que todos participemos, el mundo público, la academia, las empresas, pero también el ciudadano. Y en ese sentido, Paulo, Beatriz nos dio un ejemplo de cómo le fueron a preguntar a las personas. Nosotros sabemos que el intendente de la región metropolitana hizo el anuncio de un dashboard tecnológico que nos va a permitir conocer con mejor exactitud, una data, una analítica y por tanto tomar mejores decisiones de inversión y cómo eso va a ayudar, y esperamos que así sea, a la equidad social en la región metropolitana. ¿Por qué nos cuentas un poquito de eso? Mira, a ver, la ciudad y la ciudad en general tienen un problema de conectividad, no solo en términos viales, sino que también como islas de comunicación de datos y de necesidades. El vivir en una isla es parte de la antigua era. Y esto tiene que ver también en términos públicos. Los ministerios, y Carlos lo debe saber muy bien,
de repente se chocan con otros ministerios con políticas públicas distintas. Fernanda hablaba de algo que es muy cierto, que es cómo tomamos la decisión sobre la construcción y el financiamiento de una infraestructura. Una infraestructura sale de 5.000 millones de pesos y una vez que partió no paró. Y cuando ya la tenemos y no consideró los conceptos de inclusividad y los conceptos ciudadanos, lo que tiene que ver con los COSOC, que se incorporaron hace mucho tiempo, lo que no considera civil para dar su opinión de qué queremos, cuándo lo queremos y cómo lo queremos, puede ser un caos eterno. Y en ese sentido, todas las políticas que hoy día se están llevando en lo que tiene que ver con ciudad conectada, que es lo que nosotros hablamos, que ciudad inteligente al final y ciudad resiliente, es cómo podemos tener esa capacidad de hacer carreteras entre las necesidades. La necesidad de la provincia cordillera es muy distinta a la necesidad de la provincia y es muy distinta a la necesidad de Santiago, y en todas existen necesidades. Entonces, dar una respuesta en torno a cómo vamos a hacer esta conectividad y llegada a la ciudadanía es preguntando. ¿Cómo preguntamos? Generando plataformas, como también lo decían, donde la ciudadanía mediante su celular pueda hacer llegar y se pueda generar un protocolo de tomar y hacernos cargo de este requerimiento dentro de las 4 paredes Hoy día hay una construcción de una política de discapacidad regional. Me imagino que la gran mayoría del mundo de la arquitectura no tiene conocimiento de esto. Eso hay que hacerlo. Y de eso nos estamos haciendo cargo, de poder transmitirlo. Por eso estamos hoy día presentes también en lo que es Santiago Smart City, y por eso también se destinó. Hoy día hay recursos destinados a esto. No es una buena voluntad, no es una declaración. Es una acción que ya lleva tiempo, es concreta y se está generando en conjunto con la ciudadanía y con ciudadanía que al final da un poco de no sé si miedo, vergüenza ir, porque hay lugares donde no hay internet. Hoy día estamos con la pandemia y hay niños que perdieron su año escolar en cuanto a conocimiento porque no tienen. La igualdad tiene que ver con las oportunidades. Y ahí me gustaría tomar un tema que invitaste a Fernanda de las políticas públicas para la región metropolitana, que tienen una línea ahí del desarrollo urbano, y me gustaría que nos contaras desde tu experiencia, estás participando en tantos comités, cómo están visualizando, cómo están posibilitando que estas se vayan acercando a las personas. A ver, hoy día creo que lo central es trabajar con la sociedad civil, y eso, poder incorporar esos requerimientos o esas necesidades a los distintos espacios públicos que nos permitan de alguna manera poder incidir o llevar esas necesidades a la mesa donde se toman las decisiones. Hoy día es muy importante que exista un trabajo colaborativo entre los ministerios, entre las distintas subsecretarías, entre el privado, que el privado también sea parte de esta mesa de trabajo, de esta mesa de conversación, porque muy bien lo decía Paulo, se chocan las políticas. Por lo tanto, en materia de tener una ciudad más inteligente, que tenga más accesibilidad en materia digital, debe considerar una mesa de trabajo colaborativa donde exista las 4 componentes que mencioné hace un rato, donde la Lore también tiene harto conocimiento de eso, que tiene que ver con la academia. La academia es muy importante, la tecnología nos permite obtener datos, cómo los ministerios de transporte y telecomunicaciones podrían generar espacios y sistemas donde de alguna manera integremos todos estos servicios en tiempo real para que la gente de alguna manera pueda entender o poder, se me fue la palabra, pero poder de alguna manera ver cuánto tiempo se demora de un punto a otro, poder, esos datos los podemos tener con la tecnología, y hoy día la invitación es ocuparla en función a las personas y que esta mesa de trabajo colaborativa integre las distintas componentes de una ciudad. Parece ser que la coordinación y el trabajo conjunto entre todos los que conformamos la ciudad es un llamado urgente a trabajar y a abordar. Se nos fue el tiempo, la verdad es que estamos felices, esta fue una conversación increíble. Como Do Smart City estamos muy contentos por esta invitación, que esté la Smart City Expo en Santiago, un lujo. Da señales de una visión de querer hacer crecer esta industria y querer
efectivamente hacerse cargo de las ciudades, de mejorar la calidad de vida de las personas y por sobre todo ir mirando hacia el futuro mucho más allá. Necesitamos políticas públicas. A mí me dejó muy sorprendida esto de visualizar algo que no lo había mirado, como la micromovilidad no conversa con la movilidad pública, los temas del 80% de la población, todos vamos a llegar a viejos, así que la invitación es a participar desde donde uno esté y vamos a encontrar activamente. Muchas gracias. Muchas gracias por esta interesante presentación que seguramente muchos de ustedes han podido seguir a través de nuestra plataforma de streaming. Ahí van a poder encontrar los programas, las exposiciones, quiénes serán los moderadores de las distintas sesiones que iremos siendo partícipes todos aquí en Smart City Expo Santiago de Chile. Nos quedan todavía muchas actividades en estas 2 jornadas. Por Estamos con C Santiago y Corfo en el evento de premiación de C Santiago. Además, se van a presentar los resultados del Pitch Day. Tenemos que la Corporación Santiago Regional tendrá la presentación de la App Santiago, conversatorios también. Estará la Asociación de Municipalidades de Chile con una sesión específica sobre innovación y gestión de ciudades inteligentes. También algunos casos concretos respecto a la aplicación de innovaciones en el área